Buenos días, ingeniera. Somos el grupo D cuyos integrantes es Beltrán Estefanía, Cacao Vicente, Del Peso Jefferson, Gavilanes Juan, Medina Adrián, Moisés Montenegro y Suárez Maribel. Nuestro tema es asimilación de nitrógeno y azufre. Tenemos varios puntos, pero como punto número 1 tenemos asimilación del nitrógeno. Tenemos un pequeño concepto de lo que es la asimilación del nitrógeno. Dice, es la formación de compuestos orgánicos de nitrógeno, en donde el nitrógeno es absorbido, asimilado, transportado y movilizado durante el desarrollo de la planta. Las plantas absorben el nitrógeno del suelo en forma de nitrato y amonio. Las plantas asimilan el nitrógeno mediante 4 diferentes procesos, como es la asimilación del nitrógeno molecular, asimilación del nitrato, asimilación del nitrito y asimilación del amonio. Asimilación del nitrógeno molecular. Este proceso es donde el nitrato es transportado activamente al interior de la célula mediante un simporte con protones. Es la transformación del nitrógeno molecular NH4 positivo a través del proceso biológico de fijación. La asimilación del nitrato está regulada por la luz y por los metabolitos nitrogenados y carbonados. La reducción del nitrato a amonio tiene lugar mediante 2 reacciones consecutivas catalizadas por las enzimas nitrato reductasa y nitrito reductasa. Aquí en la siguiente imagen vemos cómo para pasar de nitrato a nitrito es necesario ser catalizado por la enzima o por el catalizador nitrato reductasa. Y para ser transformado, por decirlo así, de nitrito a amonio es necesario ser catalizado por nitrito reductasa, obteniendo como resultado final aminoácidos y finalmente proteínas. Asimilación de nitrito. El NO2 negativo es absorbido por la planta a través de transportadores transmembrana, después a través de nitrito reductasa, en donde es transformada una mayor parte de energía obteniendo el NH4 positivo, como observamos en la siguiente imagen, en donde el NO2 es llevada a diferentes procesos para finalmente obtener el NH4 positivo. Asimilación de amonio. El NH4 positivo es absorbido por la planta a través de transportadores transmembrana. El amonio es generado en distintos procesos metabólicos. Se asimila para la síntesis de aminoácidos como glutamina sintetasa, glutamina sintasa, síntesis de aspartato y asparragina. En las imágenes vemos un ejemplo de cómo a través de la fertilización de las plantas obtenemos diferentes compuestos. En este caso, como hablamos del amonio, vemos que esta es una manera muy común de generar amonio en la planta. Como punto número 2, síntomas de la deficiencia de nitrógeno en las plantas. La importancia de la presencia de nitrógeno en las plantas es debido a que forma parte de muchos compuestos orgánicos, entre ellos las hormonas de crecimiento. Son indispensables en el funcionamiento de la planta. Pertenece a la compleja estructura de las proteínas y los ácidos nucleicos, como es el ADN y ARN. Constituye clorofila y enzimas del grupo de los citocromos, los cuales son los encargados de la fotosíntesis y de la respiración de la planta. En resumen, podemos decir que sin el nitrógeno, la planta no podría desarrollarse correctamente, debido a que esta es la encargada de su crecimiento.
Y si la planta no obtiene un crecimiento adecuado, obviamente no serviría, por decirlo así. Como punto número 3, el exceso de nitrógeno en las plantas. Exceso de nitrógeno. El nitrógeno está presente en toda la vida de las plantas, desde la germinación hasta la recolecta, pero la cantidad del mismo varía de una etapa a otra. Además, depende de la especie y de la variedad. De ahí en ocasiones se cometen errores de carencia o exceso de nitrogenación en las plantas. Síntomas en las plantas por el exceso de nitrógeno. Uno de los síntomas principales en las plantas cuando estas tienen exceso de nitrógeno es la coloración verde oscura, ya sea en las hojas, en el tallo, eh, es decir, en general en la planta. Los tallos se debilitan, el sistema de transporte de agua se debilita, es decir, la planta en general se debilita. ¿Cómo eliminar el nitrógeno del suelo? Existen varios métodos para eliminar el nitrógeno del suelo. Entre los principales tenemos lavar o regar con abundante agua el suelo, pero cabe recalcar que este proceso solo se puede realizar en macetas, debido a que si nosotros queremos realizarlo, por ejemplo, en un jardín, se llevaría demasiada agua y el suelo aún así no sería totalmente limpio de nitrógeno. Pero para la eliminación de nitrógeno de suelos de cultivos o jardines tenemos otro proceso, que es el de rotación de cultivo. Este proceso lleva en práctica ya desde hace miles de años en la época medieval, la agricultura medieval, que permitía la regeneración de nutrientes en el suelo mediante la plantación de diferentes vegetales que utilizan cantidades diferentes de nutrientes, en donde se puede corregir el exceso de nitrógeno o el exceso o defecto a otros nutrientes diferentes al nitrógeno. Finalmente, puede usarse mantillo o virutas, debido a que la madera ya descompuesta es una materia muy absorbente, en donde podría absorber, valga la redundancia, el nitrógeno. Como punto número 4 tenemos la función del nitrógeno. La relevancia fisiológica del nitrógeno para las plantas está claramente ejemplificada por sus efectos sobre el crecimiento de las hojas, la senescencia, la arquitectura del sistema radicular y el tiempo de floración, entre otros aspectos, además de su efecto en el crecimiento vegetal y procesos de desarrollo de la planta. El estado nutricional de la planta es un factor importante en la resistencia o susceptibilidad de diversos cultivos. A lo largo del tiempo se han realizado diferentes estudios en donde se ha podido demostrar que la disponibilidad de nitrógeno en la planta afecta el resultado final de la interacción planta-patógeno. Sin embargo, los mecanismos fisiológicos que explican esta interacción son pocos conocidos y también dependen de la especie vegetal. Por estos motivos es difícil deducir reglas generales para el papel del nitrógeno. La mayoría de plantas no pueden absorber el nitrógeno de la atmósfera. De hecho, solo existe una capaz de hacerlo, que es la leguminosa, pero realiza este proceso mediante la colaboración de las bacterias Rhizobium. Debido a esto, las plantas necesitan recurrir al nitrógeno presente en el suelo de forma natural. Estos fueron los 4 puntos que corresponden al nitrógeno. Continuamos con el azufre. Como punto número 1, asimilación.
Comenzamos con un breve concepto de lo que es el azufre. Es un macronutriente esencial para el crecimiento de las plantas. Se usa en multitud de procesos industriales como la producción de ácido sulfúrico para baterías, la fabricación de pólvora y el vulcanizado del caucho. El azufre tiene usos como fungicida y en la manufactura de fosfatos fertilizantes comunes. Es un macronutriente esencial para el crecimiento de las plantas. En los suelos, el azufre se encuentra en estado oxidado bajo la forma de sulfato, en donde es absorbido por la raíz, exportado en su mayor parte a las hojas. Y de esta manera puede ser almacenado en la vacuola o bien ser transportado al interior de los cloroplastos, donde tiene lugar el proceso de asimilación desde el punto de vista bioquímico. La asimilación reductiva del sulfato es muy parecida a la del nitrato. Ambos aniones son reducidos a sulfuros, respectivamente en dos etapas sucesivas de 2 y 6 electrones. Por tanto, en cada uno de dichos procesos se necesita un total de 10 electrones. En resumen, es necesario un total de 10 electrones para la transformación de lo que es el sulfato en sulfuro. Como punto número 2, exceso de azufre en las plantas. Es importante decir que la toxicidad producida por azufre es muy poco frecuente y por lo general no suele ocurrir ningún tipo de problema asociado a su fitotoxicidad si se inyecta un exceso de ácido sulfúrico para neutralizar la alcalinidad del agua. En caso de que se observan unos altos niveles de azufre, pueden competir e incluso inducir a una posterior deficiencia de nitrógeno. Existe un equilibrio significativo entre el nitrógeno y el azufre. Sin una cantidad suficiente de azufre, las plantas no pueden usar el nitrógeno ni otros nutrientes de manera eficiente para alcanzar su potencial máximo. El exceso de azufre evidencia una falta de crecimiento. Cuando el exceso es grave, las puntas y bordes de las hojas se pueden decolorar y quemar. Es decir, que si vemos una planta que se ha pasmado, como se dice, y con las hojas decoloradas y como con una apariencia quemada, podemos llegar a la conclusión de que ésta está sufriendo un exceso de azufre. Como punto número 3, función del azufre. Una de sus principales funciones es la síntesis de aminoácidos, como es la cisteína, cistina y metioninas. También participa en la formación de clorofila y síntesis de vitaminas. Otras funciones tienen que ver con la formación de glucósidos, ferredoxinas y la participación en la actividad de la ATP sulforilasa. Por lo general, la importancia del azufre es pasada por alto e infravalorada. Como bien sabemos, los requerimientos del azufre para cada cultivo va a depender del tipo de suelo en el que se encuentre, pues existen suelos que tienen una mayor cantidad de azufre y otras que tienen una deficiencia del mismo. Otro factor muy importante es la materia orgánica acumulada en la planta. Una buena fertilización con azufre en nuestros cultivos nos puede dar numerosos beneficios. Importancia del azufre en la agricultura. Una buena fertilización con azufre en nuestros cultivos nos puede dar numerosos beneficios, como por ejemplo, incremento en el rendimiento de la planta, es decir, esta va a tener un aspecto muy saludable, junto con el incremento en la concentración. Mejoras en cuanto a
a la tolerancia de las sequías, es decir, puede pasar un mayor tiempo sin agua y va a ser más resistente. Aumento en la tasa de descomposición y mayor uniformidad y calidad. Es decir, vamos a tener un producto de alta calidad, saludable. Estos últimos activándose mediante la acción de enzimas cuando existe el ataque de algún patógeno. Gracias.